Muy bien, buenos días a todos. Espero que os encontréis bien, tanto los que estáis aquí, a los cuales pues yo les agradezco mucho que hayan venido, ¿no? Yo ya sabéis que normalmente estoy animando a que la gente venga a los eventos. Ya entiendo que una hora muchas veces ocurre que es muy poco tiempo y además hoy estamos en viernes, ¿no? Que esta es otra situación. Pero encantados de que estéis por aquí, a los que estáis aquí, y encantado a los que estáis también escuchando esta intervención sobre la presentación de este estudio Energy Trends de NTT Data, que inauguramos una línea que estamos presentando aquellos estudios que vemos que pueden ser relevantes o que pueden dar algún tipo de aspectos sobre el futuro y también que es interesante para la comunidad energética conocerlos, y esto nos ha llevado a pedirles a NTT Data, la antigua Everis, para los que no estéis tan al tanto de la situación, pedirles que presentasen este trabajo, ¿no? Un trabajo que viene sobre el Venture Capital y las startups en el mundo energético, que yo creo que ellos publicaron en julio, me parece que me había dicho Héctor Pinar, que está aquí, su socio en este área, y que habían publicado en julio y que yo creo que no le ha dado la relevancia que parece, o por lo menos que yo pienso que puede tener, porque invertir hoy en startups es ver el futuro dónde va, ¿no? Y ver el futuro dónde va pues siempre es interesante, aunque tenga fallos o no tenga fallos, y este puede ser una pista más. Yo creo que esta es la idea de que nos presenten. Yo creo que han hecho un trabajo que lo hacen cada 2 años, me parece que me han dicho, lo hacen cada 2 años, luego incluso lo despliegan por diversos sectores, ¿no? De movilidad, por sectores renovables, etcétera. No sé, ellos mismos nos lo dirán ahora. Incluso la metodología viene una metodología de entrevistar a grandes corporaciones y dónde están invirtiendo ahora mismo y en qué papel están tomando estos nuevo desarrollo tecnológico. Como sabéis, el desarrollo tecnológico que muchos años atrás vino por parte de la administración o de los centros, grandes centros, ahora las startups, también startups privadas, startups que están creciendo. Aquí en España se ha aprobado además recientemente la ley de startups relativa a todo este tipo de cosas, pues van a tener un papel y tienen un papel relevante en lo que hay. Yo no os voy a definir mucho más, ¿no? Porque ellos os dirán cómo lo han hecho, con cuántos eventos han asistido, a quién han preguntado, cuáles son las conclusiones, por dónde van las situaciones. Simplemente presentaros a quien lo va a hacer, que conmigo primero agradecerle a Héctor Pinar, que es buen amigo nuestro desde siempre y está aquí, ahora es socio de energía de NTT, y os voy a presentar por este lado a David Cuesta, que le veis allí a la izquierda o a la derecha, y a Michael Lowry. David Cuesta, que es director dentro del área de sostenibilidad, y Michael Lowry, que es Executive Manager de energía de la unidad de consultoría. Los dos son los que han desarrollado bueno, han desarrollado, supongo, en colaboración con el resto de la gente entrevista. David Cuesta es ingeniero químico de la Universidad de Oviedo y MBA por el Business School, y lleva varios años trabajando durante todo este campo de la consultoría. Y Michael Lowry es Executive Manager en la unidad de consultoría de DT, que también lleva más de 7 años y tiene especializado en todas estas cosas de estrategias en el sector de la energía, que es, en fin, nuestro sector es ingeniero industrial por la Universidad de Bath y modelización financiera en estudios financieros. Bueno, vamos a hacerlo en español, Michael, o sea que ya está, no hay que más. Así que yo les doy la palabra, creo que empieza Michael y luego lo hará David. Cualquier pregunta, los que estáis aquí, pues la haréis cuando entremos en ese área, y los que estáis en el chat, pues yo creo que podéis hacerlo, le mandáis al chat y ya nos la transmitirán y yo se la transmitiré a ellos. Así que Michael, el foro es tuyo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, primero muchas gracias por esa introducción, Arcadio, y muchas gracias por todos los que estáis aquí y también conectados a remoto. Muy bien, decía Arcadio, os vamos a presentar el informe que hemos elaborado de Energy Trends 2022. ¿Vale? Este informe lo hemos elaborado, ahora os contaré un poco la metodología, a ver si cambia. Ahí está, vale, perfecto. Vale, pues esto para contaros un poco la metodología, ¿no? Esto ha sido un informe que hemos estado elaborando, analizando la información de inversiones de 2018 a 2021, ¿vale? Y el enfoque de Energy Trends es bien conocer dónde están a nivel global
las grandes corporaciones invirtiendo en startups. El objetivo detrás de esto es entender hacia dónde ven que va a evolucionar el mercado y el sector energético, cuál es el estado del arte de todas las tecnologías y poder tener esos inputs de las tendencias que vamos a tener a futuro y cómo va a ser el modelo energético en los próximos años. La metodología que hemos utilizado para poder conocer estas tendencias es, por un lado, una parte muy cualitativa de análisis de datos, ¿vale? Tenemos al final un equipo y un activo dentro de NTT Data que nos permite analizar todas las inversiones y que están publicados públicamente en todos los diferentes foros online, ¿vale? Y esto lo podemos después caracterizar en los diferentes elementos de qué tipo de series se han invertido, qué tipo de clasificación de ámbito de inversión y quién es el que está invirtiendo y cuál es la startup, ¿vale? Entonces, esto es toda la parte más cualitativa, donde hemos analizado más de 400 inversiones de 2018 a 2021. Y también esto incluye el análisis de 40 corporaciones y 300 startups que han sido invertidas. Aparte de esto, también hemos incluido la parte más quali, que es las entrevistas que hemos realizado con los CEOs y los directores de startups y de las CVCs, ¿vale? Y esto nos ha permitido no solo entender cuál es la situación actual de las inversiones, pero también su visión a futuro de cómo ven que va a evolucionar el mercado y cuál es, también hicimos un deep dive en cuál es la relación que están teniendo con las startups y viceversa, ¿no? Para entender cuáles son los éxitos detrás de una colaboración de corporación con la startup. Antes de empezar en los datos en sí y los resultados del informe, os queríamos contar un poco nuestra visión de cómo está transformando el sector energético y daros un poco ese contexto, ¿vale? Al final, como todos sabéis que estáis en el sector, estamos en un momento donde estamos viendo una transformación profunda del sector, ¿no? Con la transición energética o transición ecológica, como lo queráis llamar, y nosotros lo vemos que en verdad hay 4 pilares que están impulsando esta transformación. La primera que queremos comentar es la descarbonización, ¿vale? Aquí al final es la apuesta por todos los vectores energéticos verdes y también la eficiencia energética, ¿no? Para minimizar esa huella de carbono que tenemos tanto del modelo energético y las industrias alrededor que consumen la energía. Esto también nos está llevando a la parte de la descentralización, ¿no? El cambio del modelo energético, que siempre ha sido unidireccional y ahora es bidireccional con todos los diferentes elementos que estamos metiendo de los recursos distribuidos. Y esto se apalanca sobre los otros 2 Ds, que es la parte de la digitalización, la apuesta por las nuevas tecnologías que nos permiten operativizar este modelo energético que cada vez es más complejo, y esto está generando una cantidad de datos que estamos empezando a apostar y todas las empresas están viendo la necesidad de ser data-driven para poder operar de forma eficiente en este modelo energético nuevo que estamos experienciando, ¿vale? Entonces, con esto al final está cambiando todo el entorno competitivo del mercado energético, ¿no? Estamos viendo nuevas tecnologías y estamos viendo también nuevos players que se están metiendo dentro del sector. Y esto está generando nuevos retos para las corporaciones. Esto, por un lado, está cambiando cómo tienen que dar los servicios o los productos para estar alineado con la nueva sociedad de cómo consumen. También tienen que ver cómo adaptan estas nuevas tecnologías y aprovechan los diferentes nichos que está ofreciendo esta transición energética y también ver cómo eso también lo pueden aplicar internamente para organizarse de una forma mejor y más eficiente. También toda la parte de los nuevos players que se están metiendo en el sector está diluyendo un poco ese conocimiento, ese talento que antes estaba centralizado siempre en las corporaciones. Ahora el conocimiento no solo está en las corporaciones, también está en las startups, ¿vale? Que tienen ese conocimiento mucho más digital y específico de estos nuevos nichos de mercado que están saliendo. Y al final esto es lo que vemos que está impulsando y está haciendo que todas las corporaciones vean dentro de la innovación abierta una oportunidad para seguir liderando el mercado energético a futuro. Esto es un poco la razón de esta parte de Energy Trends, de poder analizar y entender hacia dónde vamos. Entonces, ya entrando en la parte del análisis, ¿no? Aquí tenemos desde el primer informe que hicimos, que analizamos de 2008 a 2017,
hemos ahora en este último informe añadido los últimos 3 años, de 2018 a 2021 a mediados. Ahora ya estamos en el proceso de actualizar esta información para tenerlo ya con el cierre de 2022, cuando cierre este año. Y lo que vemos es que sigue la tendencia al alza de las inversiones, el número de operaciones que están realizando, ¿vale? No solo en cantidad, que estamos viendo que siempre está incrementando hasta el pico que tuvimos en 2019. Obviamente después ya podéis ver que en 2020, por la pandemia, tuvimos una bajada del número de inversiones, pero también la cantidad de corporaciones que están invirtiendo. Al principio, cuando empezamos este análisis, había 8 o 10 corporaciones a nivel mundial que están invirtiendo en startups, y ahora el pico en 2019 era de 40 corporaciones que están invirtiendo. ¿Vale? Aquí ya lo que estamos viendo también es, en el análisis en 2021, ya estamos retomando ese crecimiento al alza, ¿no?, que vimos un frenazo en 2020 por la pandemia. Si nos metemos un poco más en entender qué pasó durante la pandemia, como vemos en la parte de inversiones en startups es un ámbito muy estratégico para las corporaciones, donde siempre hay un elemento de lo que llamamos el follow-on. Esto es cuando se repite otra ronda de inversión en la startup y siempre, normalmente era un 80-20 la relación en nuevas inversiones versus la parte de follow-ons. En 2020 lo que vimos es que se duplicó la parte de follow-ons, donde buscaban las corporaciones poder dar liquidez y asegurar que sus inversiones que habían realizado pudieran mantener y sobrevivir la pandemia. Entonces la parte de nuevas inversiones se frenó y eso es lo que en 2021 vimos, que no se habían roto esas negociaciones o las inversiones que se iban a realizar, pero se habían puesto en pausa y se habían pospuesto a 2021 y por eso hemos visto el repunte rápido en 2021 de las inversiones realizadas de las corporaciones. Otro punto de análisis que hemos tenido dentro del informe es cuáles son los polos de inversión de dónde están centrados las startups a nivel mundial. En el sector energético lo que vemos es que se repite del último informe que los 2 polos principales están en Estados Unidos y en Europa. Aquí veis que baja un poco la representatividad de Estados Unidos y Europa, no porque están cayendo el número de inversiones, pero sino porque hay otros hubs que están empezando a emerger, como puede ser Latinoamérica y sobre todo Oriente Medio y África, por la presencia de Arabia Saudita, Israel, por todo el desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo en Israel, de blockchain, de ciberseguridad, que aquí sí que hay un nicho muy grande que está creciendo y todas las corporaciones están invirtiendo en esas tecnologías más transversales. Haciendo foco un poco en la parte de las geografías, centrándonos en Europa, lo que vemos es que sobre todo esto está impulsado y está siendo liderado por Reino Unido y Alemania, donde vemos que tanto Francia como España están en un segundo escalón, y esto es sobre todo en la parte de España está liderado por 2 grandes empresas, que es Repsol y Iberdrola, que por nuestro análisis está ocupándolo como es el 70% de todas las inversiones que estamos viendo en el sector de España. ¿Vale? Volviendo a alguna parte del análisis que estamos haciendo en el informe, también queremos entender cuáles son los tipos de inversión o la tesis de inversión que están realizando las corporaciones. Como os comentaba, al final es una inversión bastante estratégica y lo que buscan normalmente es siempre tener el buy-in, la validación de la parte de negocio. Y por ello lo que buscan normalmente es startups ya maduras, ¿vale?, que tengan 5 o 7 años, que ya tengan un modelo de negocio, una solución contrastada, que ya tengan una referencia para poder ya llevarlo y tener un quick time to market para el negocio, para que ellos vean ya un beneficio a corto plazo, ¿no? Entonces lo que buscan es sobre todo series A y series B, y lo que se está viendo una tendencia con la parte cualitativa que tuvimos de las entrevistas es que también están empezando a buscar cómo invertir en startups menos maduras en la parte de seed para poder tener un beneficio mayor y poder capturar un mejor valor de la startup antes que sean ya maduras. En cuanto a en qué ámbitos están invirtiendo, hemos hecho un análisis contrastando tanto las inversiones que realizan las oil and gas y las utilities y en qué ámbitos están invirtiendo en 3 grandes puntos, ¿no? La parte de electrificación, la parte de oil and gas y la parte de movilidad. Y lo que vemos es que al final hay bastante alineamiento en la visión futura que tienen estas diferentes corporaciones.
oil and gas y utilities están apostando muy fuertemente por toda la parte de electrificación y de la parte de movilidad. La parte de oil and gas ellos siguen invirtiendo, pero también están disminuyendo y están enfocando mucho más en estos dos nichos porque es lo que ven que es el futuro del sector. Si ya entramos en la parte del detalle de exactamente dentro de estos grandes ámbitos, la electrificación, oil and gas y movilidad, ¿en qué se están invirtiendo? ¿No? Como comentaba en la parte inicial del contexto de las 4Ds, esto está muy alineado, ¿no? Está tanto los oil and gas y las utilities eléctricas están invirtiendo en todas las tecnologías y soluciones orientadas a la parte de la descentralización de la energía. Y con esto también conlleva al segundo gran ámbito que está creciendo muchísimo, que es toda la parte de análisis de datos, ¿no? Quieren entender y tener las tecnologías que les facilita este nuevo modelo energético. Dentro de la parte de oil and gas sí que vemos que se están aplanando ya un poco más las inversiones que están realizando y sobre todo van enfocados a todo lo que les ayuda a disminuir un poco esa huella de carbono y maximizar esa eficiencia de toda su parte de producción. ¿Vale? Y en el tercer ámbito, que es la movilidad, este es el nuevo nicho que antes no teníamos en el informe anterior y este está creciendo en todos sus aspectos, no solo en la parte de infraestructura eléctrica ni coches o vehículos eléctricos, pero también en la movilidad convencional. Todo está creciendo porque todos están viendo cómo pueden descarbonizar ese elemento de movilidad. Y con esto os cedo a David, que os va a comentar un poco más de los nichos a futuro y alguno nicho en concreto específico. Se me oye. Una de las preguntas que lanzamos a los investment managers de los distintos fondos es, bueno, ahora dónde estamos y dónde creemos que vamos a estar. Entonces, a esta pregunta, pues lo que nos viene a decir es, bueno, todo lo que es la parte de energía descentralizada ha sido pues, un boom en los últimos años, pero creemos que ha llegado a un estado de madurez ya suficiente y tenemos que movernos hacia otros lados. La digitalización, como comentaba Mike, yo creo que va a ser un foco de inversión pasado, presente y futuro. O sea, la complejidad de la gestión del sistema energético requiere de herramientas digitales, nuevos modelos de negocio digitales que no van a desaparecer y son unas oportunidades para un inversor corporativo para obtener retornos en plazos de tiempo relativamente más cortos de lo que pueden obtener con otro tipo de tecnologías. La parte de movilidad eléctrica, pues bueno, hay que tener en cuenta que tanto oil and gas como empresas utilities eléctricas es el siguiente foco de crecimiento. Unos defienden pues digamos su hegemonía en temas de movilidad, energía para la movilidad, otros ven una oportunidad para crecer y luego todos los nuevos modelos de negocio de movilidad compartida, etcétera, que comentaba antes Mike, son un ámbito muy interesante para desarrollarse y adquirir sobre todo pues, cuota de mercado, seguir posicionando sus productos y también obtener datos sobre el uso de los consumidores de este tipo de servicios. Siguiente punto, hidrógeno renovable. Pues yo creo que hemos visto en los últimos años, el último año y medio, 2 años, un auténtico boom por el hidrógeno renovable. Hay una serie de tecnologías que se pueden considerar ya maduras, pero que aún así, debido a que no se han desplegado masivamente, requieren y disponen de oportunidades de mejora. Pero el hidrógeno pues, se caracteriza ya no solo por ser un vector energético pues, sin emisiones, vamos a decir, se produce de forma renovable, pero es un habilitador para otros muchos usos, que van pues, la movilidad, usos industriales, etcétera. Hay que tener en cuenta que simplemente si consideramos las emisiones asociadas a producción de acero, refino, amoníaco y fertilizantes o metanol, estamos hablando de que solo con esas aplicaciones industriales podríamos cubrir hasta un 10% o descarbonizar un 10% de las emisiones totales, con lo cual tiene un potencial de descarbonización enorme. Ya luego ya podemos discutir si más en movilidad, menos en movilidad o como almacenamiento de energía, pero desde luego la relevancia del hidrógeno está clara. Tal vez haya un interés desmedido recientemente, pero creemos que el hidrógeno es una parte fundamental del futuro descarbonizado de la energía. Y así lo reflejan pues, las cuestiones que lanzamos a los investment managers de los fondos. La captura de CO2, que era un tema pues, bueno, pues, que ha tenido, al igual que el hidrógeno, idas y venidas. Creo que ha habido una racionalización de lo que es la captura de CO2.
pero también una visión a largo plazo, y porque incluso la propia Comisión Europea está desarrollando políticas específicas para fomentarlo. Bien, es cierto que tal vez su uso en en captura de CO2, en producción de energía, pues bueno, tiende a ser ya minoritario, asumiendo que bueno, pues las renovables y la generación de bajas emisiones pues probablemente termine imponiéndose, sobre todo pues a emisores tipo carbón, que podríamos considerar hace 20 años que eran pues un target claro para la captura de CO2. Sin embargo, hay emisiones puntuales que de otra manera no podemos descarbonizar. Podemos citar, por ejemplo, la industria del cemento, donde difícilmente va a poder abatirse las emisiones de CO2 si no es con captura. Y esto nos lleva ya a mirar más adelante. Bueno, ahora estamos en puertas de la COP en Egipto, y yo creo que empieza a existir la idea de que bueno, tal vez no lleguemos a reducir las emisiones a tiempo como para evitar ese carbon overshoot que comenta el IPCC. Digamos que nos podemos pasar un poco de las emisiones que nos van a permitir mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados. Entonces, en este caso, pues medidas tipo retirar CO2 de la atmósfera, la captura directa, es una vía que empieza probablemente con de las medidas de geoingeniería, probablemente de las menos dramática en cuanto a medio ambiente. Entonces, bueno, pues cara a volver a mantener las concentraciones bajo control en el medio y largo plazo es una tecnología que puede llegar a imponerse. Y finalmente, pues el otro ámbito claro, que es la economía circular. Sector energético, pues el oil and gas tradicionalmente, pues una serie de residuos convertidos en combustibles, en productos químicos, pero luego nos damos cuenta de que la propia industria energética, a nivel baterías, aerogeneradores, módulos fotovoltaicos, genera una cantidad de residuos muy importantes, algunos de los cuales contienen materiales críticos que deben ser tratados, porque además de ser escasos y poder ser un siguiente shock en el despliegue de un sistema energético descarbonizado, tienen un valor. Por tanto, cada vez más se desarrolla nueva capacidad de producción, por ejemplo, de baterías, pero viene de la mano ya del tratamiento de baterías fuera de uso para la recuperación de ciertos metales. Y sin enrollarme mucho, pues, queremos hacer foco en tres ejemplos. Los combustibles sintéticos, este es un híbrido entre hidrógeno y captura de CO2. En este caso, los combustibles sintéticos basados en carbono. El ejemplo que os presentamos aquí es para producción de SAF. Los e-fuels, en este caso e-kerosene, es una manera de poder descarbonizar un transporte aéreo que de otra manera sería difícil de atacar. Es cierto que se plantea el avión propulsado por hidrógeno, pero estamos por lo menos a 15 años vista de que esto pueda ser una realidad. Y luego las flotas, un avión tiene una vida útil que puede superar los 20 años, con lo cual incluso dentro de 15 años la renovación de la flota se tardaría por lo menos en torno a 20-25 años en renovarse completamente. Y hay que tener en cuenta que de momento los aviones propulsados por hidrógeno pues están ciertamente restringidos en cuanto a capacidad y alcance. De manera que la manera de poder descarbonizar el transporte aéreo es descarbonizar el propio combustible, dado que es imposible capturar el CO2 a la salida de una turbina. Y esta es la razón de ser de los e-fuels, en este caso el e-kerosene. Este ejemplo que os presentamos, pues bueno, si bien no hay una utility, no aparece ahí en los partners una utility claramente, sí es verdad que hay dos empresas que están participadas por utilities como Climeworks y Sunfire. Climeworks es uno de las empresas más avanzadas en cuanto a captura directa de aire que comentaba anteriormente. Y Sunfire es un fabricante de electrolizadores SOEC, bueno, pues, con sus rigideces en cuanto a tecnología son probablemente los más eficientes en cuanto a producción de hidrógeno. La innovación aquí, además de combinar esas dos tecnologías ya de por sí innovadoras, es que plantean pues, saltarse una reacción intermedia que ahora mismo es el punto de partida para la producción de fuels, que es la reducción del CO2 a monóxido de carbono e hidrógeno para luego ya sintetizar hidrocarburos. Con una coelectrólisis se puede hacer eso en un único paso, sin necesidad de tener una etapa intermedia de reducción, y por lo tanto estamos simplificando lo que es el proceso y además haciéndolo más eficiente con esta tecnología de electrólisis.
Los combustibles obtenidos pues son compatibles con los aviones actuales, deben ser homologados, por supuesto, pero químicamente son muy parecidos, si no iguales, a lo que vendría a ser un combustible derivado del petróleo. Y la propia Comisión Europea sí lo reconoce, de hecho, en pues sus tomas de posiciones respecto a lo que debería ser el futuro de la movilidad aérea descarbonizada, estipula, tiene un objetivo de que al menos el 28% de los combustibles en 2050 deben ser de este tipo, con lo cual, y por supuesto, con un escalado creciente, de manera que están creando ya el propio mercado para este tipo de productos. Siguiente ejemplo, captura de CO2. La tecnología que os presentamos aquí, bueno, Carbon Clean, realmente ataca pues, uno de los problemas principales de lo que ha sido tradicionalmente la captura, que es pues los costes de captura, que vienen muchas veces derivados de lo que es la demanda energética para regenerar pues, ese adsorbente o absorbente, dependiendo de cómo lo queramos llamar. Y aquí hay digamos que es uno de los objetivos claros de la industria, reducir esa parte. Y también pues esto es una tecnología basada en aminas, pero traerlas hacia hacer una tecnología que sea compatible con distintas escalas de puntos de emisión. Hay que tener en cuenta que hasta ahora pues, la captura se planteaba para grandes plantas, pero sin embargo vamos hacia un futuro en el cual esas grandes plantas se escaseen y sí haya pues, puntos de emisión de menor tamaño en los cuales con la tecnología actual no se desescala tan fácil, por tanto no es tan competitivo. Este es un poco el punto de esta startup, que desarrolla plantas modulares, que pueden ir escalándose en función del volumen de CO2 emitido. Finalmente ya cierro la parte de circularidad. En este caso es un ejemplo de Endesa, cómo podemos ir al grid mining, cómo recuperar materiales de redes, cobre, hierro, pues de transformadores, de distintos elementos de red, que pues, hay que tener en cuenta que la propia Comisión Europea y las empresas concienciadas con la sostenibilidad impulsan precisamente pues, que se reduzca el consumo de recursos, vamos a llamarlos vírgenes, el minado de cobre se puede reducir reciclando precisamente este tipo de materiales, como se ha venido haciendo ahora, pero la idea es intensificarlo. Y antes ponía el ejemplo de las baterías, porque creo que es muy relevante, dado que dentro de la propia Comisión Europea identifica, tiene desarrolla una estrategia de materias críticas en las cuales pues Europa es en cierto modo dependiente de suministros de terceros países y en el caso de las baterías para almacenamiento, pues además del litio, aunque comienzan a aparecer múltiples proyectos, hay que tener en cuenta que níquel, cobalto, pues, Europa no es precisamente un productor relevante, en algunos casos ni siquiera produce, y pueden ser limitantes a la hora de avanzar hacia esa movilidad descarbonizada, movilidad eléctrica que comentaba antes Mike, o almacenamiento a gran escala en red. Por tanto, este enfoque circular yo creo que lo vamos a ver y cada vez más startups se están involucrando. Y ya no me quiero alargar más. Estamos aquí, Mike y yo, a disposición de cualquiera de ustedes para cualquier pregunta. Muy bien, muchas gracias, David. Aquí teníamos, luego ahora pasamos a las preguntas. Tenemos unas cuantas también hechas desde el chat. Yo tenía alguna cosa, estoy aprovechándome aquí de ser moderador para que no entendí bien. Decís 5 o 7 años es donde se están invirtiendo, en startups que llevan 5 o 7 años. Es la media que habéis dicho, sí, donde están invirtiendo las corporaciones. Entre 5 o 7 años, sí. 5 o 7 años. El otro tema que yo vi ahí es que es fundamentalmente Alemania. En Europa, aquí el ecosistema está los de Estados Unidos, ¿no? California, todo este mundo, y luego en Europa es Alemania y el Reino Unido, Cambridge y todo esto. ¿Esto tiene relación con las universidades? ¿Habéis visto en algún...? Hace poco, yo creo que en alguna jornada que estuvimos, algunos que estaba aquí, o el premio Nobel, Pisaridis, hablando de este tema, siempre ligaba mucho esta universidad, empresa, etcétera, y los focalizaba en Alemania y en Cambridge, fundamentalmente. ¿Habéis visto algo en este área o simplemente habéis constatado que esto es así? No hemos hecho el deep dive exacto, pero lo que sí que en general por la tendencia del mercado siempre ha sido
que esos dos mercados, Inglaterra, ¿no?, el Reino Unido y Alemania, siempre han tenido ese modelo mucho más abierto y más fácil para crear las empresas. Como bien has dicho, ahora creo que en España han cambiado, están facilitando y allanando ese camino, pero hace relativamente poco crear una empresa había mucho más barrera en otros mercados que en Reino Unido y en Alemania. Y creo que eso es un poco también en la parte de California, que siempre ha sido como un hub, porque ellos eran los incipientes y que quitaron esas barreras y así se generaron esos hubs. No, era un poco si eran spin-off de las universidades, que hay muchos de ellos, o de los centros de investigación públicos, o este tipo de cosas, ¿no?, que es uno de los temas básicos de estas cosas. Si queréis alguna pregunta aquí, o empiezo si queréis. Mira, hay una allí, tenemos otra aquí, pero voy a empezar aquí si me dejáis por los que me han pasado aquí en el chat primero. Y no las he leído, como estén. Os voy a leer todas las que tenemos y vemos cuáles son las claves en la colaboración entre startups y CVCs, Corporate Venture Capital, para que sean exitosas. Se encuentran modelos de coinversión entre distintos CVCs. Apuntarlas, porque hay 6. Existen datos de qué porcentaje de inversiones resultan exitosas o rentables, o fallos. ¿A qué puede ver que el porcentaje de este tipo de inversiones sea tan bajo en Asia-Pacífico? Pues sobre el papel de los fondos Next Generation, ¿qué nos podéis decir? Estas son las 6 preguntas. ¿Cómo os queréis distribuir? Las de interés. La primera, si eso me hago cargo yo. Respecto a las claves de colaboración entre startups y CVCs, creo que lo que buscan precisamente las startups cuando colaboran con un CVC, precisamente fomentar la relación con la matriz, es decir, validar su tecnología idealmente pues en las instalaciones de mi inversor. Comentaba antes Mike el dato de que la vida media de las startups invertidas son 5 o 7 años. Quitando los modelos más digitales, que esos pueden tener horizontes de maduración más cortos, aparte de las tecnologías que hemos comentado anteriormente, requieren de una parte de I+D prolongada, luego una parte de pilotaje aún más prolongada en distintas escalas, porque el factor de escala, el escalado de la tecnología no es ni mucho menos trivial, y eso requiere, además de tiempo, requiere mucho dinero. Entonces, el mero hecho de poder realizar tu piloto con una gran corporación te proporciona, pues lo primero, esa validación, ese sello de aprobación de mi tecnología es viable, que de otra manera no puedes. El modelo digital se puede testar y validar relativamente fácil, pero algunas de estas tecnologías o las pruebas en un entorno industrial relevante tus clientes van a desconfiar de ellas. Porque hasta que no se vea que se ha demostrado se pilota la tecnología, es muy difícil que eso ocurra. Por tanto, ese es yo creo que una de las claves. Fomentar ese roce, esa cooperación con la matriz del CVC, con la startup y pues muchas veces la customización del producto sin llegar a monopolizar las líneas de desarrollo de la startup también es una parte importante. O sea, ese híbrido entre inversor y venture client, yo creo que es importante para que esa colaboración sea exitosa. Vale, solo para complementar, porque justo en el informe tenemos una sección y un apartado que cubrimos esta pregunta, ¿vale? Porque esto era una de las cuestiones que preguntábamos tanto al CVC como a la startup. Y al final, aunque parece que era bastante básico, la clave es la transparencia en toda la parte de la negociación, ¿no? Tanto la corporación tiene que tener muy, muy claro y contárselo qué pueden ellos ofrecer y ponerlo sobre la mesa, y la startup también ser muy clara en qué situación están, qué es lo que buscan de la colaboración y qué necesitan de la corporación. Porque lo que nos han dicho las corporaciones y las startups que entrevistamos es que alargaban todo el proceso de negociación para asegurar que conseguían el inversor correcto. Y esto al final a muchas startups es algo que les complica la vida porque necesitan esa financiación, pero si pueden alargar para poder seleccionar el inversor correcto y el CVC igualmente tener ese due diligence para poder seleccionar esas startups que ellos de verdad pueden aportar valor, es una de las claves. ¿Vale? Y también, como relacionado con la parte que decía David, una vez que ya están colaborando, tener alguien del CVC que les permita acceder al negocio y que tenga ese link directo
para que siempre tengan ese soporte y puedan estar alineados con la corporación, ¿vale? Que no sean que de repente has tenido la inversión, pero que después no sabes tener o usar los recursos de la corporación que te puede ofrecer. Vale, en la parte de coinversión. Coinversión, es la Sí. segunda, sí. Coinversión. Sí, al final... Entre distintos CVCs. Sí, lo que sí que estamos viendo es que sí que hay, no tenemos la cifra exacta, pero sí que se podría extraer, porque sí que lo tenemos en nuestra base de datos, es que sí que se están empezando a ver esas conversiones, ¿no? Que para no tener que afrontar toda la inversión, lo que buscan es invertir, hacer parte de las inversiones conjuntamente. Siempre hay un primary que lidera la inversión, pero que sí que se están viendo que cada vez hay más la parte de la conversión, porque así también cada uno puede aportar diferentes perspectivas y la startup también busca tener un poco ese balanceo en su board para poder tomar las decisiones estratégicas y no depender solo únicamente de una corporación. La siguiente que teníais es si ya tenéis datos de inversiones fallidas. Porcentaje. No lo sé, lo habéis hecho 5 años, ¿no? 3 y 2. Ese dato exacto no lo tenemos. Habría que analizar y ver cómo lo podríamos extraer, pero sí que es una cuestión interesante. Porque... Bueno, yo creo que en esta presentación lo que también os dan es ideas para el futuro de también cosas, ¿no? Sí, que os interesan. Siguiente punto que tenían es Asia-Pacífico. No sé si ahora vosotros que tenéis origen japonés, ¿no? Pues también debíais poner más foco en aquello, ¿no? O no, es que no es más difícil o más difícil de llegar aquí a creo ello. Que hay 2 puntos, ¿no? Por un lado, la forma de que sacamos la información es porque tenemos un listado de 100 empresas a nivel global y eso es lo que rastreamos para obtener la información, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo incorporamos otras corporaciones energéticas de Asia para poder tener sus inversiones, ¿no? Tenemos las principales, pero habría que ver cuáles más están participando y puede que eso es porque estamos perdiendo algunas. O sea, que todavía os falta completar los datos de más corporaciones y balancearlos. Tenemos 140, ¿no? Creo que eran, pero obviamente se puede profundizar más. Y después, otro gran punto que creo que es el que más cambia es el hecho de China, ¿no? Que al final China los datos no los tenemos. Es un mercado muy complicado de entrar cuando preguntamos también a las corporaciones, porque tienes que tener ya un partner dentro del país y eso es el principal, ¿no? El China sería el que más inversión estaría llevando, pero por sus casuísticas de mercado son complejos y no salen a la luz. Y por último, dentro de estas que teníamos, tenía el papel de los Next Generation en este. ¿Tienen algún papel? Bueno, esto lo habéis hecho antes, ¿no? De que se lanzasen. No sé de qué fecha será cuando habéis preguntado. Sí, bueno, realmente la mayor parte del estudio no cubre el impacto de los fondos Next Generation. Bueno, pues los fondos Next Generation tienen que llegar. Tienen que llegar y, bueno, pues llegar en este caso a... ¿El siguiente periodo cuál vais a cubrir? ¿El que vais a hacer? Pues tenemos que hablar con esto, pero yo creo que deberíamos empezar entonces a actualizar lo que queda, o sea, que ya entrará, el documento actual, y probablemente empecemos ya en 2023 la siguiente. Por eso ahí ya empezará un poco a verse esta tendencia, impacto, ¿no? Sí. Vamos a empezar a darles la palabra a los de aquí. Yo creo que el primero fuiste tú, ¿no? Os identificáis y le preguntáis lo que queráis. Está conectado. Yo quería un comentario sobre un dato que me ha extrañado. Cuando habéis puesto los nichos de inversiones, he visto que en el sector de almacenamiento solamente estaba incluido en el sector de electricidad y además con un 2% solamente, lo cual me parece pequeño. En los otros dos sectores de gasoil y de mobility no había nada de almacenamiento. Entonces, ese 2% ¿qué representa en el sector eléctrico? Solamente la parte de baterías, se contemplan otros tipos de almacenamiento como pueda ser centrales de bombeo, y en la parte de gasoil no hay nada de almacenamiento previsto para temas de hidrógeno, para temas de combustibles, digamos, combustibles ya biológicos y tal. No hay nada de almacenamiento o no se prevé que pueda haber nichos de inversión en esos campos. Para contestar la primera parte, no, el dato que ves ahí sobre todo es almacenamiento eléctrico a nivel gran escala, ¿vale? Ahí es donde estamos viendo que de momento sigue habiendo inversión limitada, y lo que dices del segundo derivado, eso es un nicho que hasta el momento no habíamos
clasificado como un gran nicho, ¿vale? Y a futuro lo que estamos haciendo es reclasificando para poder detallar más dentro de los diferentes sectores, diferentes elementos más de negocio que, como bien dices, de almacenamiento, que no solo es el eléctrico a gran escala, pero también las diferentes formas de almacenar. Yo creo que vas, o tú, chico. Di el nombre, Buenas, por favor. sí, soy Miguel Fernández de Dotgis. Estamos encuadrados, nosotros hacemos lo que es en Intelligence, así que nos encontramos un poco en el Data Analytics. Quería preguntar dónde creéis que está, dónde ven el mayor valor, ¿no? Dentro de la cadena de valor de captación del dato, analítica, obtención de insights, ¿dónde veis el mayor, o dónde ven en el mercado el mayor valor en esa actividad concreta? A ver si entendí la pregunta. Dentro de toda la parte de análisis de datos, ¿cuál es el punto de mayor valor? Ahora, aquí hay... Puede tener más necesidades, perdón. ¿Dónde veis que puede estar, en qué punto puede estar un poco el sector en esa...? Creo que estamos en un momento donde el tema es sacar el valor de los datos, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento que estamos generando muchos datos, todo el mundo piensa que generar datos es ser data driven, ahora es, vale, tienes estos datos, hay que ver la calidad y de verdad definir casos de uso que aporten valor al negocio y te ayude a tomar la decisión. Creo que ese es el punto en el que estamos, ayudar y definir exactamente qué datos tienes y cómo puedes aprovecharlos. Teníamos más, ¿no? Aquí Federico y no sé, y alguien más me había dicho, alguien más de vosotros había levantado la mano, no sé, 3 o 4 había aquí. Gracias. Bueno, lo primero agradeceros el informe, agradecer al club la oportunidad de que... agradeceros, soy Federico de la Hoz, soy asesor de empresas de renovables. Bueno, lo primero que quería era agradecer al club y a vosotros, pues a NTT, la oportunidad del informe, ¿no? Del informe que habéis presentado, que bueno, yo lo que he visto en la web tiene 70 páginas, o sea que esto lo desarrolla bien, ¿no? Sí que me ha llamado la atención la misma pregunta que han hecho antes, ¿no? La poca intensidad del almacenamiento, de 114.2, ¿no? Eso ya lo habéis comentado un poquito. Pero vamos, me llama la atención siendo un tema tan importante y reconocido a nivel europeo que con iniciativas tipo la Battery Alliance Platform y todas estas, ¿no? Entonces es un tema, no sé si en estos últimos momentos hay más en estos últimos años, pero sí que me... O sea, que básicamente no veo que vaya acompañando la información que estáis facilitando con un poco la información que tenemos por otros sitios, ¿no? Y, digamos, oportunidades muy importantes de poder invertir en esto y fondos para ello, ¿no? Y luego, también un otro comentario que tenía, lo tenéis ahí, ¿no? El 2 de Grid Scale, ¿no? Claro, almacenamiento de Grid Scale, o sea, de 114 que habéis analizado, solo 2 relacionadas con almacenamiento, ¿no? Sabiendo la importancia que tiene para toda la transición, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo lo que es almacenamiento electroquímico, que ha sido un poco el foco de la inversión reciente, lo hemos incorporado en la parte de movilidad eléctrica. En general, todo lo que es celdas acaba ahí. Por eso que luego esas celdas tengan aplicación o la tecnología derivada tenga aplicación en el almacenamiento grid-scale, eso también, pero lo hemos contabilizado en ese aspecto, ¿vale? Tecnologías de almacenamiento propias grid-scale, pues estamos hablando, pues, antes, bombeo hidráulico, una tecnología yo creo que muy madura, pero bueno, tienen en los próximos años probablemente veremos, y ahí ya estoy con la bola de cristal, otras formas de almacenamiento grid-scale masivas, tipo almacenamiento térmico. Ha habido intentos, pero bueno, realmente el mercado todavía no estaba ahí, pero ahora empieza a virar hacia el almacenamiento más allá de 4 o 5 horas. Por lo tanto, probablemente veamos almacenamiento térmico, probablemente veamos baterías de flujo que nos van a dar 10, 12, 24 horas. Esas tecnologías empecemos a ver cómo proliferan una vez que ya el almacenamiento electroquímico basado en litio-ion principalmente ya madura y bueno, ya es una tecnología mainstream, y sobre todo porque lo hemos incluido en movilidad eléctrica. Por eso a lo mejor el dato podía descuadrar inicialmente, pero realmente ese es el motivo. Sabe David que las baterías las habéis metido en movilidad. Claro. En la que pone movilidad eléctrica, ¿no? Claro. Pues...
Realmente la tecnología pues, más usada para combinarla pues, con generación renovable, pues esas 3, 4, 5 horas de almacenamiento ahora mismo es litio-ion. Realmente es la detractora de ellos, el vehículo eléctrico cuyas celdas pueden, pues son perfectamente válidas para, o incluso en distintos formatos, para ser utilizadas para esos almacenamientos de horas, unas pocas horas. Entonces, ese es el motivo por el cual hay Oye, ¿y en energía descentralizada no habéis puesto alguno de estas? ¿Qué incluye de energía descentralizada? Que es la primera, que tiene 57, ¿no? Y la segunda es estos temas de análisis de datos, ¿no? Incluye también, puede ser, almacenamiento de esto. Claro, dentro de aquí están todas las tecnologías, no tanto de los recursos distribuidos, que seguramente puede que haya ahí alguna de la parte de más almacenamiento de forma pequeña escala, y toda la parte de los agregadores, los virtual power plants, todas estas tecnologías que te permiten agregar la parte de comunidades energéticas. Todo esto está dentro de esta parte de energía descentralizada. Lo que sí que hay, puede que justamente algunas partes de almacenamiento más a pequeña escala están metidos dentro de este punto. Perfecto. Otra cuestión que he visto, a ver si podéis comentar, es que habéis hablado de que las grandes corporaciones, en el caso de España, pues Iberdrola y Repsol, ¿no? Pero lo que estamos viendo también por ahora es que hay muchas empresas de tamaño más pequeño, de tamaño medio, que también se están metiendo, quizá con un mercado internacional, entero, fabricantes algunos de ellos, y se están metiendo también en grandes, no grandes, sino inversiones también, PVC, capital riesgo, startups y tal. ¿Tenéis alguna información para complementar un poco esa impresión? Aquí lo que estamos viendo, bueno, por un lado siempre estamos metiendo a las grandes corporaciones dentro de este informe, ¿no? Lo que siempre estamos haciendo es aumentando las diferentes empresas que tenemos para ver si de verdad vemos nuevas inversiones. Y lo que comentamos al principio, ¿no? Al final siempre antes eran las grandes energéticas a nivel global que están invirtiendo, y cada vez vemos más, ya estamos en 42 empresas de corporaciones que están invirtiendo. Entonces sí que estamos viendo que cada vez no solo son las más grandes, pero también están empezando las más de nicho, empezando a invertir. Aquí también hay que diferenciar que aquí estamos solo viendo la parte de innovación abierta de la inversión, ¿no? de capital riesgo. También hay otros formatos de innovar y de colaborar con startups, como el Venture Client, donde al final haces como un piloto, colaboras con ellos, y aquí estamos muy especializados o enfocados en la parte de las inversiones. Yo, en esa línea os quería preguntar, ¿cuáles son los métodos que siguen las grandes corporaciones? Lo que has dicho, de inversión, pero también puede ser de colaboración. O sea, en general, de estas 40 corporaciones o las 100 que habéis visto, ¿qué métodos siguen para apoyar este tipo de startups? Yo conozco el de algunas de las compañías que habéis dicho, unos crean un fondo, otros tienen algún otro tipo desde hace años, no es de ahora solamente. ¿Siguen todas el mismo esquema? ¿Hay muchas variaciones de esquema de apoyo diferente? ¿Es diferente con la gente, por ejemplo, aquí en España o en Europa, a la que hacen en Estados Unidos? ¿O es diferente las de oil, gas de las utilities? No hemos hecho el análisis de diferencia geográfica, pero lo que sí que hemos visto en general, las corporaciones, depende del objetivo de lo que buscan con la corporación y el buy-in del negocio, apuestan por una u otra, ¿no? Hay algunas que tienen la aceleradora o la incubadora, o también la parte de los fondos o el venture client, ¿no? Normalmente hay muchos que tienen una combinación, ¿vale? Para cubrir los diferentes objetivos que tienen de los negocios, pero no hay una clara apuesta de que X hacen una cosa y X hacen otra. Normalmente tienen un portfolio y cubren los diferentes elementos que quieren cubrir. Otra cosa que me ha sorprendido aquí, que no habéis puesto la parte cliente. En todo el mundo de... no sé si está en algún lado, ¿no? Todo el mundo de la comercial, ¿no? No sé en cuál estará. Igual está en alguno de estos también, ¿no? Sí, esto está también... Esto tiene una evolución tremenda. Es modo cross, ¿vale? Y eso es algo que sí que hemos notado y que estamos ya cambiando un poco esta clasificación para tener ese deep dive un poco más desglosado. Entonces, de hecho, ya estamos trabajando en algo que es el observatorio y nuestra newsletter, donde queremos desglosar todo esto y tener de una forma cada 2 meses publicar las actualizaciones de estas inversiones. Como ha dicho Federico, para todos los que estáis escuchándonos, el informe tiene 70 80 páginas, o sea que tiene más detalle de estas que nos han transmitido aquí, o sea que es recomendable que lo leáis. Tengo aquí otra pregunta
que un poco específica. Dice, las inversiones en el nicho de tecnología blockchain, un poco en la línea, ¿qué tipo de aplicaciones buscan alcanzar en el sector de las energías? O sea, ¿qué aplicaciones blockchain tiene más presencia en el sector energético? No sé si... Bueno, para comentar dos, habría que después hacer un deep dive para... Estos son los más globales. Es toda la parte de la trazabilidad, ¿no? de la energía, la parte verde de la generación de la energía, y también en la parte de oil and gas toda la parte de smart contracts, ¿no? de facilitar la logística y los contratos de estos grandes modos logísticos que tienen las oil and gas. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo a recomendaros que lo leáis. Si queréis hacerles alguna pregunta más que les ayudará también para que el próximo informe que hagan pues ya completen entre estas líneas. Yo la verdad que no he visto muchos informes sobre esto de startups, ¿no? En el mundo he visto más sobre actividades, sobre cosas, pero no muchos informes de estos, con lo cual, oye, muy bien, muchas gracias a todos y gracias a todos los que estáis por ahí y vamos a darles un aplauso a estos señores. Muchas gracias.